Bienvenidos a este episodio de Hacerte y Punto. Yo soy Ana Valecillos y en este episodio voy a estar entrevistando a Oriana Mata, que es productora audiovisual, camarógrafa de bodas y también productora de podcast. Tiene varios podcasts y nos va a estar contando cómo llegó a este proceso de trabajar en el mundo audiovisual, la toma de decisiones, cómo formar equipos que te puedan ayudar a cumplir los objetivos, procesos creativos y todo este mundo y esta vida creativa de la que tanto me gusta hablar. Si este episodio te gusta, por favor te invito a suscribirte y a darle like al episodio. Me ayudarías mucho a que otras personas puedan también nutrirse e inspirarse y cumplir las cosas que quieren hacer y trabajar de lo que quieren hacer. Bienvenidos a Hacerte Punto. En este episodio estoy con una invitada súper chévere y súper especial, Oriana, que es productora de podcast y también es camarógrafa de bodas. ¿Cierto, verdad? Sí, señorita. Exactamente. Oriana, gracias por estar aquí. Me encantaría que me contaras un poquito de ti, cómo llegaste a donde estás en este momento. Actualmente vives en México. Es un Sí. país bellísimo, pero ¿cómo llegaste allí? ¿Cómo fue tu camino para trabajar en el rubro de audiovisual, específicamente en bodas, que es un rubro bastante grande y tiene mucho auge, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti desde que estabas en Venezuela? Bueno, primero, Ana, muchísimas gracias por invitarme, porque bueno, yo sé que esto lo dice todo el mundo en las entrevistas, pero la verdad es que sí, me alegra mucho estar aquí y ser parte de tu podcast. Y bueno, espero que además te vaya muy bien con el proyecto, que creo que está muy bonito y Gracias. sobre todo se ve que lo haces como con cariño y creo que eso es lo que siempre más importa, ¿no? De lo que haces con un Exacto, proyecto, que creo que también vamos a hablar un poco de eso. exacto. Em, sí, bueno, mi nombre es Oriana Mata, tengo 28 años, soy Capricornio. No, vivo en Monterrey, en México, actualmente. Bueno, creo que pronto me mudo a Ciudad de México, pero mientras tanto estoy aquí. Llevo casi 5 años en México y mi carrera empezó en Venezuela antes de emigrar. Como, bueno, tengo 28 años, llevo casi 5 años aquí, entonces estuve estudiando como de los 19 a los 21, creo, Ok, en la Escuela Nacional de Cine en Caracas. Yo soy de Puerto Ordaz, pero me mudé a Caracas para estudiar la universidad y allí fui a la NC a la ANC, y, exacto. ajá, y pasé 2 años y pico allí y estaba estudiando realización cinematográfica, que es como la carrera de cine como general, ¿no? Y pues nada, ahí realmente era, sabes, mi pasión, el cine, el audiovisual. Yo creo que incluso más que el audiovisual, lo que siempre me atrajo a la carrera y al cine en general era la idea de contar historias, ¿no? Ujú, Y puede a sonar todos. como muy, sí, puede sonar como muy general, pero realmente eso era siempre lo que yo quería hacer. Incluso desde que estaba en el colegio, yo no sabía muy bien cómo, que es lo que creo que todos como luchamos con eso, que no sabemos cómo llegar a lo que soñamos hacer, Ujú, pero yo sabía que quería contar historias, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía como la guía adecuada de gente que me dijera, oye, pero puedes hacerlo de esta o esta manera, porque yo soy de Puerto Ordaz y es una ciudad industrial y es una ciudad en la que todo el mundo estudia o ingeniería o alguna de esas carreras que pues ajá, sí. están muy bien, pero no era lo que yo buscaba. Y si no, mi opción era estudiar comunicación social. Y la verdad es que, pues sí, la estudié en algún momento, porque bueno, luego, long story short, estudié cine y luego estudié comunicación social, pero no terminé ninguna de las dos por temas migratorios, por temas de que me tuve que ir del país 2 veces. Primero me fui a Panamá, luego regresé a Venezuela, empecé a estudiar comunicación social y luego me vine a México. Y ya en México me quedé y ya en ese momento dejé de estudiar, empecé como a trabajar full time y en eso ando, ¿no? Entonces, bueno, para no echarte un cuento tan largo, estaba estudiando cine, me encantaba, era mi pasión, pero mi pasión era eso, contar historias. Em, que no sabía cómo, no sabía si en el formato de cine, no sabía si en el formato de novela, de ficción, de documental, de qué. O sea, cómo iba a contar estas historias, qué historias iba a contar. Realmente yo debía contar historias, ¿sabes? Eran como preguntas que me hacía. Em,
Y luego que estudié en la NC, me fui a Panamá un tiempo, luego regresé a Venezuela y en Venezuela empecé a trabajar como de lleno en una pequeña casa productora que tenía con unos amigos en Puerto Ordaz. Qué Y chévere, qué fueron, lindo eso, me encanta. sí, sí, la verdad es que fue un inicio muy bonito para mí porque mm, pude poner en práctica como muchísimo de lo que estudié en la escuela y lo hice en un ambiente muy seguro. Éramos un grupo de amigos que nos unimos para hacer algo, contar algo, crear algo. Hicimos pequeños videos musicales, cortometrajes, participábamos en concursos de cortometrajes que teníamos que hacer en 24 horas, en 48 horas. Era como que siempre estábamos en un rush, rush, rush. Luego tuvimos clientes comerciales y allí fue que empezó como mi trayecto de hablar con clientes y de producción. Em, y ahí empecé la producción realmente, ¿no? Yo no tenía como mucha idea más allá de lo que había estudiado y ahí fue que me lancé como al agua a empezar a trabajar. Y bueno, mal que bien, hicimos un montón de cosas, pero sinceramente fue una de las épocas más bonitas de mi vida porque estaba con muy buenos amigos con los que simplemente estábamos creando lo que nos diera la gana. De Lo que le repente gustaba, claro. Sí, de repente no teníamos un cliente comercial que nos pagara buenísimo, pero decíamos, bueno, vamos a reunirnos y vamos a escribir un corto de 2 minutos y vamos a hacerlo este fin de semana. Y era como que, dale. En esa época hicimos un proyecto muy bonito que creo que sigue siendo uno de mis proyectos favoritos de mi vida. Bueno, no es que tenga una carrera tan larga, ¿verdad? Pero sigue siendo muy importante para mí. Y era como una pequeña serie web documental que se llamaba Los de Acá. Y Los de Acá lo que hacía era que grabábamos episodios de unos 3 a 5 minutos más o menos sobre personajes icónicos de nuestra ciudad, ¿no? Para mí fue un momento muy bonito para reconectarme con Puerto Ordaz, con mi ciudad, que siempre había tenido como una relación bien, bien particular con mi ciudad y creo que en ese momento em, la conocí mucho más, la disfruté mucho más y la descubrimos, ¿no? O sea, buscamos quiénes eran estos personajes como icónicos de la ciudad, ¿no? El señor que se gana la vida moviendo los carros en un estacionamiento, pero lo hace en patines y hace piruetas en patines y, ¿sabes? Se la pasa de Claro, una calle para acá y para allá y todo el mundo lo conoce. Luego, no sé, el señor que tiene un bar clandestino desde hace 20 años en una casa metido en un conjunto residencial y todo el mundo lo conoce porque la casa está llena de matas alrededor, ¿no? De plantas. Entonces es clandestino y todo el mundo lo conoce, pero nadie realmente conoce su historia, ¿no? Entonces ahí empezó un camino muy bonito de contar historias. Contábamos las historias de estas personas. Sigue siendo un proyecto muy, muy bonito y que se quedó mucho en mi corazón. Y pues nada, allí esta agencia se llamaba Boca Chico Agencia Creativa y hicimos cosas muy bonitas con Boca Chico y ya luego tocó la oportunidad de venirme a México. Llegué a México por mi buen amigo Luis Machín, que es como mi hermano, y Luis ya estaba aquí en México, estaba trabajando en esta pequeña, en el momento era pequeña, agencia de bodas, pero también era como 50% bodas, 50% comercial, ok. producciones para redes sociales y así. Y pues necesitaban a una persona que hiciera producción y necesitaban otras personas en el equipo para hacer las bodas porque se estaba terminando el año y al año siguiente había 50 bodas vendidas y había 2 personas en el equipo. Wow, Una locura. una locura. Entonces, sí, entonces Luis me llamó a mí, yo en conjunto con Luis llamamos a otros 3 amigos y nos vinimos todos a México al mismo tiempo, ¿no? Y allí comenzó, en 2017, comenzó una época bien loca de trabajo, una época muy bonita también, de mucho crecimiento, de muchísimo ensayo de error. Y logramos que esta agencia en la que empezamos haciendo bodas, además creamos como un apartado de producción creativa independiente, digamos, una casa Attico Lab, productora. ¿no? No, 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 Ático es mío Ok, solo. No, hicimos una casa productora que se llamaba Cocula Films. Bueno, se llama, yo creo todavía, porque todavía se están haciendo algunas cosas allí, pero con Cocula nos dimos el chance de hacer mucha producción de ficción. Y era como
respiro de las bodas, digamos. Cuando estábamos muy metidos en las bodas, de repente salía una producción con Cocula y la hacíamos. Y fue como Boca Chico, pero con muchísimo más presupuesto. Era como meternos muchísimo más de lleno en el mundo comercial. Y la verdad, pues eso también fue un tiempo de muchísimo aprendizaje. Y bueno, estuve 4 años en esta agencia, haciendo bodas por todos lados, por todo México, aprendiendo muchísimo. Yo estaba en la producción y logística de todo el proyecto. Y bueno, era manejar un equipo de 10, 12 personas, 60, 70 bodas al año, en todas sus etapas: preproducción, producción, postproducción, entregas, reuniones, ventas, como todas las etapas, ¿no? Todas las etapas, claro. Más la Ujú. casa productora, que eran otros clientes muy diferentes, ¿no? Y pues nada, siento que eso fue más universidad que mi propia universidad, por decirte. Yo veo esa etapa en esa escuela como eso, como mi segunda universidad, ¿no? Y bueno, ya este año me salí, bueno, el año pasado, perdón, a finales del año pasado, y este año he estado todavía haciendo bodas, pero de una manera un poco más freelancer, con un poco más de libertad, como temas de horarios y así. Y fue que me metí como muy de lleno en lo otro que descubrí que me gustaba mucho, que era el mundo de los podcasts, ¿no? Y bueno, así llegué hasta aquí. Y eso es Literal. como muy resumido mi camino. Aquí estoy. Quiero volver al tema de los inicios porque tengo varias preguntas de allí. La primera Claro. es, ¿en algún momento de todos estos proyectos con tus amigos, en algún momento cuando tuviste la oportunidad de emigrar, hubo un momento donde tú dijiste, ¿será que sí o será que me atrevo o será que tú, o sea, qué sucedió con Oriana allí? Cuéntame esos miedos que tuviste. Es que no hubo un momento, fueron todos los momentos, fue todo el proceso. No, mira, yo tuve la oportunidad de emigrar 2 veces, ¿no? Como te digo, Ujú. primero me fui a Panamá y esa vez yo tenía 21 años, creo. Sí, 20 años, 21 años recién cumplidos. Y yo había dejado, para poder irme a Panamá, dejé la carrera de mis sueños casi a un tercio de terminarla. Me faltaba muy Tenemos poquito para eso terminar. en común, Ah, exactamente sí, eso en común. ¿también te fuiste a Panamá? No, pero, o sea, Digo. digo que dejé la carrera de mis sueños, justamente estudiábamos lo mismo, justamente a Ujú, unas cuadras de distancia, porque yo estudiaba en UNEARTE y okey, justamente ese sentimiento de dejar la carrera de tus sueños es muy heavy, así que sí. cuéntame de eso. Sí, no, fue muy difícil para mí, la verdad. Sí fue muy difícil. Yo en el momento, además, tenía como o sea, no solamente era una presión mía, era una presión como familiar al respecto de lo que tenía o no tenía que hacer. Y al final de cuentas yo tenía 21 años, ¿verdad? No tenía idea de nada en la vida. O sea, yo sabía que yo estaba haciendo lo que me gustaba en la escuela y que quería terminar esa carrera, pero al mismo tiempo Venezuela justamente, bueno, que esto es la historia de nunca acabar, ¿verdad? Pero Venezuela en el momento estaba como muy, muy mal. Eran como las protestas del 2014, no sé si te acuerdas de eso. Sí, sí, sí. Sí, y era como la opción más lógica irse del país. Y yo dije, bueno, me voy. Y me fui con mi mamá y llegué a Panamá y yo nunca había ido a Panamá y me di cuenta en lo que llegué, en lo que puse un pie en Panamá, que quizás ese no era el lugar para mí, pero ya era muy tarde para echarse para atrás, ¿no? O yo pensaba que era muy tarde para echarse para atrás. Y yo siempre he sido una persona que ha tratado de push through it, o sea, hacer todo, no importa como los retos, no importa si la pasé bien o mal. Y en ese momento específico, yo era muy de hacer lo que era correcto hacer, lo que yo tenía que hacer. O sea, yo sentía como mucho esa presión, esa responsabilidad de que, bueno, ya dejé todo en Venezuela para venirme para acá, me despedí de mis amigos, me Hay que dejé la hacerlo. escuela, hay que hacerlo, yo tengo que superar esto, yo tengo que hacerlo. Pero honestamente, Ana, yo me sentía muy miserable en donde estaba, me sentía muy mal, no era el sitio para mí definitivamente. Había algo, no sé qué decirte, yo creo que 50% era que yo no estaba preparada para emigrar, no era mi momento de emigrar, y 50 otro por ciento es que simplemente el lugar y yo no éramos compatibles. Y yo conocí gente increíble en Panamá y hice cosas súper cool que todavía las recuerdo y que las disfruté mucho en el momento, y tuve la oportunidad de conocer, aunque sea una partecita
bueno, la ciudad, el país, la gente, pero es que simplemente yo sentía que en ese momento no estaba como, yo no estaba en el lugar en que debía estar. Y pasaron 6 meses, yo por alguna razón, o sea, yo inicié como todo mi proceso migratorio allí. Hoy por hoy tengo una residencia permanente en Panamá que nunca he usado, o sea, literal me la dieron y al mes me fui de Panamá. Porque en el momento también era como un tema legal como bien complicado de que si sacabas la residencia no podías trabajar con esa residencia, o sea, mínimo no legalmente, tenías que sacar otro papel más, Panamá estaba Wow. cambiando de presidencia en ese momento y todo estaba caótico. Total que fue un momento que simplemente no favoreció. Y pasaron 6 meses, yo tenía un pasaje de regreso a Venezuela a los 6 meses por si acaso las cosas no salían bien y bueno, en efecto lo usé y fue un momento para mí decir, no, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aquí. Y creo que fue el primer momento en que yo escuché mucho mi intuición, que yo poco lo había hecho antes porque siempre pasé toda mi vida haciendo lo que yo sabía que era correcto, como te dije antes. Y sí tenía mucho miedo de regresar y sentirme como fracasada porque no lo logré, porque no pude con la migración. Ujú. Eh, Pero dije: "No me importa, yo necesito escuchar ahorita mi intuición", y mi intuición me dice que yo necesito regresar a Venezuela. Y eso hice, regresé a Venezuela, y el momento en que yo regresé a Venezuela y empecé a tomar decisiones por mí, no por lo que pensaban los demás, no porque lo querían los demás o lo que sea. En el momento en que yo dije: "Esta es mi decisión y esto es lo que yo voy a hacer", te lo juro, Ana, o sea, las puertas de mi vida empezaron a abrirse de alguna manera. Apenas llegué a Puerto Ordaz de nuevo, conocí a los amigos con los que luego estuve en esta casa productora, en esta pequeña agencia, y conocerlos a ellos y empezar a trabajar con ellos me abrió las puertas del mundo, básicamente, ¿no? O sea, Claro. fue una cadena de situaciones muy bonita. Y, ¿qué te puedo decir? Yo sé que esto suena muy cliché de que, bueno, a veces uno tiene miedo de tomar decisiones, pero tienes que hacerlo porque no sabes qué puede haber más allá. Pero sí, o sea, sí, hay que hacerlo. Yo desde un principio cuando me iba a Panamá, yo sentía como muy dentro de mi corazón que no era la decisión para mí. Y fíjate que simplemente no se me dio, no pasó. Claro. Intenté hacerlo, intenté cumplir mis responsabilidades, intenté hacer lo correcto, simplemente no fue para mí. Pero en el momento en que yo decidí escuchar mi corazón y escuchar como lo que realmente yo deseaba hacer, muy por dentro, aunque fuera un desastre, las cosas empezaron a darse mejor. Y regresar a Venezuela significó para mí tomar mucha fuerza. Estuve 2 años en Venezuela. Sabía que en algún momento me iba a ir de nuevo, no sabía dónde, pero sabía que me iba a ir de nuevo. Y a partir de ese momento empecé a escuchar mucho más lo que estaba como aquí y no aquí, ¿sabes? Creíste en ti, básicamente. O sea, sí, Mira, yo no sé, Ana, si yo creí en mí, o sea, porque yo todavía tenía muchos miedos. Yo lo que dije fue, miedos o no, yo me voy a lanzar, em, porque creo que algo puede pasar, algo mejor de lo que tengo ahorita, o sea, es mejor eso a quedarme estancada, ¿no? Y si yo me quedaba en Panamá, yo no sé qué hubiera sido, yo no tengo idea de qué sería mi vida en este momento si yo me hubiera quedado en Panamá. O si hubiera terminado la carrera cuando estaba en Caracas, por ejemplo. Si no me hubiera ido nunca a Panamá, nunca hubiera regresado a Puerto Ordaz, nunca hubiera conocido a estos amigos, nunca me hubiera venido a México. Y digo, quién sabe, pudiera estar en donde sea, pero yo creo que hay algo, una parte de uno, que hay personas que lo escuchan, hay personas que no, pero ujú, exacto. definitivamente hay partes de uno que saben muy bien lo que tu corazón desea, lo que tu alma desea, y a veces uno tiene que dejar como de lado la lógica y simplemente lanzarse a escucharlo, ¿sabes? No sé. Exactamente. Y eso cuesta un montón, pero creo que una vez que empiezas como a tomar esas decisiones a partir de lo que tú deseas, a partir de lo que tú quieres, y o sea, siento que lanzarte a lo incierto a veces es como la mejor decisión. No sé. Sí, sí. Y mira, lo peor que puede pasar es que uno, bueno, regreses al punto cero o al punto uno o al punto dos, no sé. Eh, yo lo único que creo es que sea como sea, uno debería tener un plan A, un plan B y un plan C, por si acaso las cosas no salen como tú quieres. Es decir, lanzarte al vacío, pero pensar, bueno, yo no sé si es que soy muy Capricornio, yo no sé, pero yo pienso mucho como en todas las posibilidades de las cosas
Ok. Y sobre todo desde ese momento, es como que pienso, ok, me regreso a Venezuela o me voy a México. Entonces, ¿qué pasa si esto no sale bien? Bueno, si no sale bien, yo puedo hacer tal o cual. Al final del día, ¿sabes qué? Todo eso queda atrás porque sinceramente el universo siempre se ríe de lo que sea que tú tengas planeado. Sí, Pero para mí personalmente tener ese colchón mental me ha servido mucho para tomar decisiones, ¿no? Como pensar qué es lo peor que pudiera pasar. Y yo quizás suena muy pesimista, pero realmente todos los planes que he hecho en mi vida de unos años para acá, he pensado eso. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar si tomo esta decisión? Bueno, lo peor que pudiera pasar es X, Y o Z, ¿verdad? Ok. ¿Cómo me preparo yo para eso entonces? Y quizás nunca voy a tener que usar esos métodos de preparación porque al esos final las cosas recursos. salen bien. Exacto. Ajá, exacto. Pero a mí me funciona mentalmente tenerlo. Me siento más tranquila teniéndolo, ¿no? Genial. Entonces, Me encanta sí. eso. Cuéntame, ahora que estás haciendo podcast y que tienes varios proyectos encima, háblame un poquito de eso y también me encantaría preguntarte, ¿cuál ha sido el proyecto más retador que has tenido? O el proyecto que te haya hecho salir de tu zona de confort, que dijiste, wow, esto me supera. Sí, que me haya hecho salir de mi zona de confort. Bueno, comienzo contándote un poco sobre Ático y sobre los podcasts. Sí, Yo soy muy, muy fanática de los podcasts desde hace mucho tiempo, desde, no sé, 2013, 2014 o algo así. Era muy fan de los podcasts, aun cuando no entendía muy bien de qué trataban, de qué era, pero era muy fan de tener los audífonos puestos y estar haciendo algo escuchando. y escuchando, ¿no? Yo no puedo ser de las personas que se sientan a escuchar un podcast y no hacen más nada. Yo Yo no tampoco. puedo hacer eso, tengo que estar haciendo algo y la verdad ha sido para mí un método de concentrarme en hacer una tarea específica muchísimo mejor que antes, ¿no? Como que antes me distraía mucho, no sé, ponte, limpiar la casa, tenía que limpiar la casa o en el momento, porque empecé a escucharlos cuando estaba en Venezuela, tenía que pasear a mi mascota y salía y me distraía mucho y escuchando los podcasts sentía que hacía como toda mi tarea y me concentraba en eso, ¿no? Y me gustaba mucho la idea de aprender algo cuando estaba escuchando. Entonces, de los primeros podcasts que yo escuché, eran podcasts que además traían unas ideas como bien particulares de producción y de diseño sonoro, que la verdad yo no escuchaba, por lo menos en podcast en español. Yo empecé escuchando En eh, inglés. sí, sí, la mayoría de los podcasts que escucho son en inglés. Escuchaba This American Life de Ira Glass y escuché en algún momento Serial y me voló la cabeza. No sé si lo has escuchado, No pero lo he wow, escuchado. vale mucho la pena. Es como el OG de los True Crime podcasts. Es como el más famoso y la verdad es que todo el diseño del podcast está maravilloso. Y escuchaba un podcast de cine en español que hacía Emilio Domenech con Pablo, no me acuerdo el apellido de Pablo, pero bueno, la cosa es que eran dos españoles que hablaban sobre cine, pero eran dos periodistas, entonces la investigación que había detrás de cada episodio era increíble y yo me lo disfrutaba muchísimo porque me encanta el cine. Y yo me acuerdo que escuchándolo decía, yo quisiera hacer algo así, que la gente cuando lo escuche diga, ah, saqué información de esto, no solamente pasé una hora escuchando a alguien hablar cualquier cosa, sino realmente dejar Aprendí. algo. Ujú. Ajá, dejar algo en las personas, como darles una información extra o nosotros al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que yo hiciera el episodio, aprender algo yo también, ¿no? Que era también como mi idea, ¿no? Y total que empecé como a finales de 2000, ¿qué? 2019 quizás, como mitad de 2019, empecé con la idea de, bueno, yo quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast. Pero como yo vengo de la escuela de trabajar en agencias y casa productoras y en general como producción, yo nunca pensé en hacer un podcast. Yo pensé en hacer muchos podcasts, ¿no? Y en manejar muchos podcasts al mismo tiempo. Yo decía, bueno, pero si ya yo sé hacer producciones con guiones y con equipo de gente y con, sabes, itinerarios y con fechas de entrega y tal, pues básicamente lo mismo, solo que en un formato muchísimo más manejable, sin cámaras, sin rentas de equipos de iluminación y cosas carísimas y muchísimo más aterrizado, ¿no? Yo creo que yo también necesitaba un break de las producciones de video porque la verdad me tenían como al borde. em, ¿Sabes? Lidiar con clientes y con agencias de publicidad y con representantes y no sé qué, era como que decía, ya va, necesito un break de esto.
voy a seguir haciendo bodas, pero también necesito algo que ponga mi cabeza a pensar y que me ponga a trabajar en algo diferente. Y fue como llegué a la idea de hacer los podcasts. Entonces me uní con uno de mis mejores amigos que se llama Juan y con Juan decidimos montar esta idea de Attico Lab. em, y Attico Lab básicamente es una casa de producción de podcasts, que en este momento tenemos 4 podcasts, 2 que están en stand-by, pero 2 que están activos. Y los 2 que están en stand-by son justamente los podcasts con los que yo empecé, porque yo necesitaba un proyecto que fuera como ensayo de error. Yo Claro, necesitaba un proyecto que fuera como mi conejillo de indias, pero al mismo tiempo que yo hiciera con, sabes, con cariño y que me lo disfrutara. Y eso fue un podcast que hice con un gran amigo que se llama Humberto y el podcast se llama Vicio Propio. Y me yo, encanta. sí, lo escuchaste, Sí, ¿no? En algún sí, momento, sí. obviamente sí, y o sea, era como que hablaba con ustedes, literal, yo les En respondía serio. como que esta película es genial, sí, tal, o sea, porque me encanta el cine igual que a ti, y tener como que con quién hablar de cine a veces es un poco complicado, porque Ujú. existen como muchas personalidades, pero ustedes deberían seguirlo haciendo, de verdad, por Ay, favor. muchísimas gracias. La verdad es que dejamos de hacerlo en un momento porque la vida se puso muy complicada para los dos. Y bueno, los dos estamos en diferentes países. Aún así intentamos, ¿sabes? Eso, push through it, como siempre. Me lo disfruté muchísimo. Hicimos, ¿cuántos episodios hicimos? Como 16, 17, no sé. Y era una cosa que me disfrutaba demasiado hacer, porque justamente ponía en práctica todo esto que estaba aprendiendo sobre los podcasts, ponía en práctica temas de hosting, temas de edición, temas de investigación, temas de guión, de intros, de outros, de plataformas, de cómo moverlo en el mundo, cómo lograr que alguien random lo escuchara, no solamente nuestros 5 amigos, ¿verdad? O sea, cómo hacer que otras personas llegaran al podcast y para mí fue 100% mi conejillo de indias, mi ensayo de horror. Adoro ese podcast y me encantaría seguirlo. He hablado perdón, con Humberto. Arturo es mi otro compañero de trabajo ahorita. He hablado con Humberto miles de veces sobre regresar a hacerlo, pero yo creo que va a ser en el momento en que los dos realmente podamos dedicarle tiempo y espacio al podcast. Y como te digo, creo que uno tiene que escuchar su intuición y en el momento en que pausamos de hacerlo fue por eso, porque los dos nos sinceramos y dijimos, no tengo tiempo para esto, me encanta, pero tengo miles de cosas pasando en mi vida en este momento y pues simplemente vamos a pausarlo. No se tiene que ir a ningún lado, todos los episodios están en todas las plataformas donde Exacto, escuchen podcast, lo pueden escuchar, pero dijimos, bueno, hay que pausar en este momento y eso fue lo que hicimos, ¿no? Em, entonces, pues empecé con Vicio Propio. Después de Vicio Propio empecé un podcast personal mío sola que se llama In the Mood for Films. Y excelente nombre. muchas gracias. Y In the Mood for Films es uno de mis proyectos más personales. Yo creo que el más personal. Es un podcast en el que solamente hablo yo sobre cine y sobre qué tipo de películas ver cuando te sientes en cierto estado de ánimo específico, ¿no? Y fue un proyecto muy bonito también que cuando lo pensé y lo estructuré, era un proyecto muy ambicioso. Yo creo que todavía es un proyecto bien ambicioso. Todavía tengo muchas ideas que quiero hacer con ese podcast. Incluso quiero hacer una página web interactiva. O sea, quiero hacer muchas cosas con este podcast. Pero, como te digo, la vida se puso en medio y se dio la oportunidad de dejar de hacer, no dejar de hacer, seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero agregar podcasts para otras personas. Y en el momento en que llegó el primer cliente, que ahora es un gran amigo, en el momento era un cliente, y dije, sí, lo hago, yo me lanzo y lo hago. No tengo idea de qué estoy haciendo, pero lo voy a hacer, porque nunca había trabajado un podcast que no fuera para mí, que fuera Claro, para otra persona, ¿no? un reto. Entonces, sí fue un reto, pero me encantó, me lo disfruté muchísimo en el momento. Fue un reto grande, pero al mismo tiempo creo que lo hice con la persona adecuada porque es un podcast de fotografía de bodas Ujú. con un chico que se llama Tae Kim. Y con Tae, la verdad, el proceso ha sido increíble, he aprendido muchísimo de él. Y hemos hecho un podcast porque además yo hablo en el podcast, soy co-host. Hemos hecho un podcast que yo creo que ha dejado muchísima buena información out there en el mundo y la verdad ha sido un proyecto muy bonito. Y luego llegó el podcast de Luisa, Otro Día Maravilloso. Y si tú me preguntas cuál ha sido mi reto más grande, yo creo que, o sea, en el mundo de los podcasts definitivamente es Otro Día Maravilloso. Em, Sobre todo porque yo sabía que era un podcast que iba a tener mucho alcance y Ujú. que si algo salía mal,
lo iban a ver muchas más personas que las personas que veían Vicio Propio, por ejemplo, ¿no? Claro. Las personas que escuchaban Vicio Propio, si cometíamos un error, me escribía una persona, oye, mira, ¿sabes qué? Es que estaba escuchando el episodio y me di cuenta que tal o cual. Y yo como que, no, sí, olvídalo. Bueno, gracias y lo resuelvo. Sí, claro. Pero un podcast de Luisa, yo llevo años siguiendo a Luisa, años. Yo era tan fan de Luisa como todo el mundo. Ajá, exactamente. Me encantaba su contenido, me encanta su contenido, me encanta lo que ella transmite, me encanta como quién es ella en el mundo como de Instagram, internet, blogs, Ujú, influencia, ¿no? Y sobre todo mi reto era hacer algo que estuviera a la altura de lo que ella estaba esperando y de lo que su audiencia estaba esperando. Porque escribir guiones y grabarlos y editarlos es lo de menos. Eso es lo fácil, ¿no? Eso es lo fácil. Lo difícil está en llegar al tono que la audiencia está esperando, ujú. decidir qué episodios hacer en qué momento y cómo representarlos para la gente, cómo llegar a las personas. Ese era mi reto, ¿no? Sobre todo para personas que ya conocen a Luisa como yo desde hace mucho tiempo y era como, aquí no me puedo equivocar, ¿no? Que al final Claro. del día sí me puedo equivocar, al final del día creo que justamente de eso se trata el podcast, de que al final todos estamos en un eterno ensayo de error aprendiendo en el camino, ¿no? Ujú. Y yo creo que ha sido no solamente un reto, pero ha sido, yo creo que mi proyecto favorito que he hecho en los últimos años, porque me ha dado la oportunidad de conectar además con un área que yo tenía como muy apagada, que era la escritura, y escribir cada guión ha sido como, ¿sabes? Como una oportunidad muy bonita, una oportunidad que llegó prácticamente de la nada. Luisa y yo escribimos los guiones en conjunto, pero Luisa siempre me da como un brief de todo lo que ella quiere decir y para mí es un reto, obviamente, tomar todo eso Acoplar todo eso, sí. y traducirlo en un guión que tiene sentido de principio a fin, ¿no? O si no, el otro proceso que hacemos Luisa y yo es simplemente hablar del episodio, hablar, 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 y yo escribo cosas random, o sea, mensajes, pensamientos, ideas random y eso traducirlo a un guión que tenga sentido, ¿no? Ha sido un gran reto para mí, pero ha sido muy bonito, muy, muy bonito. Además, la respuesta que ha tenido el podcast ha sido abrumadora. Yo no me, o sea, sinceramente no me lo esperaba. Yo esperaba que hubiera un poquito más de, quizás de, em, como un poco de aprensión al podcast, porque típico que ahorita todo el mundo quiere hacer un podcast, ¿no? O Ujú, que, exactamente. ajá, típico que sale, ¿sabes? Un blogger o una blogger o una figura pública con un podcast y salen 500 personas a decir, ah, hay otra más que tiene un podcast, ¿sabes? Y yo quería salirme de eso. Yo no quería hacer lo que estaban haciendo todos los demás. Yo quería hacer algo que tuviera un sentido para nosotras y la verdad es que ha sido muy gratificante ver cómo lo ha recibido la gente y es definitivamente como un empujón para seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, sin duda. Bueno, debo felicitarte porque yo soy fan del podcast de Luisa y cada vez que lo escucho digo como que, wow, Oriana, de verdad, porque para mí fue el primer podcast que escuché que de alguna manera tenía audiovisual, o sea, tenía cine. No puedo como que darte una frase específica o darte un minuto específico, pero yo sabía que había algo más, o sea, que hay como una estética sonora. Ujú. Y eso para mí fue súper, súper chévere y justamente me dio como el impulso de, ok, voy a parar porque quiero mejorar cosas del mío porque me inspiró. Entonces, te Qué cool. felicito por eso, de verdad, me encanta. Muchísimas gracias. Qué lindo que lo digas y también, o sea, que justo te diste cuenta de eso, Ujú. porque también es un trabajo bien arduo que hace René, que es nuestro sonidista, músico del podcast. El podcast tiene música original que hace René digitalmente, es increíble. Y René le pone un camión al diseño de cada episodio, el diseño sonoro. Y la verdad es que muy poca gente lo conoce, además René es como, está como en las sombras del podcast, pero la verdad es que sin él y sin que lo que él entiende del podcast, o sea, lo que él entiende de lo que queremos nosotros transmitir, sería muy difícil
llevarlo a cabo. Yo literalmente a René le pongo en las notas del guión, le pongo, René, pero es que estoy buscando un sonido, así como si estuviera haciendo meditación en la playa, pero escuchando a través de audífonos. Y René que, sí, claro, yo sé hacer eso. Tu. Y como, ok, dale. Qué Y buen equipo. sí, la verdad es que es un equipo muy bonito y Gaby, que es la diseñadora gráfica de toda la imagen, también hizo un trabajo maravilloso al principio. Cuando la contactamos y le dijimos, Gaby, queremos hacer un podcast que tenga como esta idea de diseño y ella y que sí, claro, yo sé hacer eso. Tu. Entonces, realmente nos hemos rodeado de un equipo muy bonito de gente que además le pone como corazón al proyecto y creo que sin eso no tienes nada, ¿sabes? Sin eso Ujú. estás solo tú en el mundo con, ay, tengo una idea y ya, y te Justamente quedas así. Justamente esa era como mi siguiente pregunta. ¿Qué crees que se necesita para trabajar en equipo o para formar un buen equipo? Hablando específicamente del audiovisual, ¿no? Ya que ambas compartimos esto. Y bueno, es un mundo donde de verdad hay que tener muchísima paciencia y muchísimo control de situaciones, porque dinero es como tiempo, o sea, es como igual a tiempo. ¿Qué crees que se necesita para tener un buen equipo? Yo creo que para tener un buen equipo necesitas dos cosas principalmente. La primera es la confianza y la segunda es la comunicación. Creo que sin eso no tienes absolutamente nada. Lo demás viene como por añadidura. Cuando hablo de confianza es que tienes que formar un equipo que tú muy por dentro sientas que es el equipo adecuado para el proyecto que estás haciendo. A esto voy porque a veces uno forma un equipo para un proyecto audiovisual, llámele, no sé, un cortometraje, un video musical, lo que sea, you name it, no sé. Y de repente tú dices, es que yo quiero trabajar con fulanito de tal porque es el mejor DP, director de Ujú. fotografía que hay aquí en la ciudad y yo de verdad siento que con esta persona yo voy a agregar demasiado a mi proyecto y tal. Y conoces a la persona y resulta que el tipo es un imbécil, ¿verdad? Porque a veces pasa. Y dices, no importa, yo voy a trabajar con él porque es que es el mejor que hay, que no sé qué y tal. Y la verdad es que nunca se terminan de entender. O sea, nunca se terminan de entender porque esta persona va por un lado, tú vas por otro, tú le tienes cierta pasión y cierta proyección al proyecto y esta persona simplemente está haciendo un proyecto más con lo que sabe hacer y ya. Ahora, si tú quieres trabajar en comercial y hacer todo en comercial y aún así, digamos, no te importa esto de estar alineado con tu equipo y tal y qué sé yo, pues dale, o sea, contrata a esta persona, no importa si se llevan bien o no o lo que sea. Pero yo creo que uno en un proyecto audiovisual, uno tiene que em, tener mucha confianza y de nuevo vengo en la intuición, tener mucha intuición sobre con quién tú vas a poder trabajar bien o no. Yo creo que a este punto de la vida uno no simplemente se puede dejar llevar por el currículum de alguien, por el portafolio de alguien, porque ha hecho mil tal o cual, sino por lo que tú sientes cuando conoces a la persona. Porque de repente yo he trabajado con personas que no tienen tanta experiencia, pero que le echan un camión de ganas y que de verdad quieren hacer este proyecto y le ponen corazón al proyecto y tú dices, ah, está bien, con esta persona es que yo quiero trabajar y Exactamente. me voy a tomar también el tiempo de yo enseñarle un poco de lo que yo sé a esta persona y créeme que es muchísimo más gratificante que trabajar con alguien que ni siquiera te va a ver a la cara en el set, pero que va a ser un trabajo increíble, ¿no? Digo, es una decisión de cada quien. Es una decisión de cada quien. Está la decisión de estar aprendiendo en el camino y trabajar con personas a las que le pones confianza. Y otra decisión es trabajar con alguien que sabes que for a fact te va a entregar algo, sabes, clean, algo bien hecho y tal y qué sé yo, pero que la relación en el set no va a ser la mejor y al final del día va a ser un proyecto que te va a dejar como una especie de vacío. Y yo creo que todos los proyectos te pueden dejar completa. O sea, creo que todos los proyectos pueden ser un círculo redondo que tú digas, de verdad, disfruto hacer esto y creo que lo disfruto se nota en el producto final, ¿no? Y al otro punto que voy es a la comunicación. Si no hay comunicación en un set, si tú como directora o como productora o como guionista o como lo que sea que tú estás haciendo en tu set no tienes una buena comunicación, no te interesa comunicarte con tu equipo, no vas a llegar a ningún lado. Puedes tener el mejor equipo del mundo, una gente súper cool, súper panas, que, sabes, están allí haciéndolo porque les apasiona, además de su profesionalismo, etcétera. Pero si no hay comunicación y si las cosas no se dicen de la manera correcta, creo que no van a llegar a ningún lado, nadie del set no va a llegar a ningún lado del proyecto.
es muy difícil llegar a un punto de confianza y de comunicación con un equipo, por eso hay muchas personas que trabajan con equipos que están casi que funcionan como un reloj suizo. Eh, por lo menos conozco amigos que trabajan en la producción de videos musicales, ¿sabes? Ujú. Estos videos musicales para reggaetoneros y para artistas urbanos que se producen todas las semanas en Miami, en Literal, es Caracas, súper Ciudad de rápido. México. Es súper, súper rápido. Y estas personas casi siempre trabajan con los mismos en su equipo porque ya saben que tienen una demanda así de alta, que tienen una Sí, responsabilidad así de alta y forman como una familia de equipo. Y eso a veces es medio tóxico hablar de familias en el lugar de trabajo y tal y qué sé yo, pero estas personas realmente forman como un equipo que es foolproof, digamos, ¿no? O sea, que no importa lo que pase, ya tú sabes que con esa persona tú vas a responder de tal o cual manera el y te va a resultado, claro. entregar, ajá, y te va a entregar X o Y, ¿no? Entonces, por eso muchos directores de cine trabajan con sus mismos dirección de fotografía, edición, dirección de arte, música, O con etcétera, los y tienen actores, como incluso. o con los actores, exacto. Porque al final del día el proceso creativo en general es un proceso muy personal, es un proceso muy íntimo, que tú como director o como directora tienes que asumir con toda la responsabilidad que eso merece. em, y todas las personas de tu equipo tienen que confiar en ti y en tu Ujú, visión y en lo que tú quieres exactamente. aportar. Es un trabajo, ser director o directora de lo que sea, es un trabajo altamente egoísta porque tú estás haciendo lo que tú sientes que es correcto con tu visión, con tu idea. Y no me refiero a egoísta que sea algo malo, no, es que habla de que es algo muy personal para ti. Es algo muy personal que tú dices, yo tengo este equipo de 40 personas a mi cargo y todos ellos están haciendo lo que yo creo que es correcto en este set, ¿no? Entonces, necesitas tener como también como una fuerza mental como bien establecida y de esa manera es que realmente se van como dando las cosas y va fluyendo, ¿no? Tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y aunque no estés seguro, tienes que hacerlo con seguridad, ¿sabes? Sí, No total. sé, pero sí, eso diría que es como un poco lo que yo veo que necesito en un equipo. Yo a estas alturas creo que no me metería en un proyecto. Después de estar con muchos equipos, con mucha gente, muchos proyectos de muchas maneras, yo creo que no me metería en nada donde yo no sienta, o sea, que debo estar ahí y que debo trabajar con estas personas, porque hacer eso y trabajar con alguien con quien no quieres trabajar es, de alguna manera, privarte de trabajar con personas que sí te van a aportar y Ajá, personas que exactamente. sí van a hacerte crecer, ¿no? Y creo que eso es lo que siempre hay que buscar, siempre. Me encanta lo que dices. Te quería preguntar, o sea, es como lo que siento que a la gente más le importa, digamos, de mi podcast, porque yo siento que, que cuando estamos jóvenes nos preguntamos demasiado, pero ¿cómo llego ahí? O sea, ¿cómo lo logro? ¿Cómo llego ahí? ¿Qué le dirías a los jóvenes, a las mujeres jóvenes que se quieren dedicar al audiovisual y a los hombres jóvenes también, by the way? ¿Qué le dirías? O sea, ¿cuál es el consejo que más te gusta dar o qué cosas crees que de verdad te han ayudado a llegar a donde estás? Que básicamente es vivir, no sé si exactamente de lo que amas, porque quizás todavía no estás haciendo cine como tal, pero estás muy cerca. Entonces, cuéntame. Pero es que fíjate que sí, en este momento quizás no estoy haciendo cine, pero estoy realmente Am- ahorita yo de lo que vivo es o sea, de la producción de las bodas, ¿no? De los videos de bodas. Los proyectos de podcast que hago es un income aparte. em, que digo, en este momento, quizás si me dedicara 100% a los podcasts, sí, estoy segura que viviría 100% de eso, pero todavía no he dado como el Ese salto de paso. irme de las bodas a los podcasts, porque sabes que me gustan mucho las bodas. O sea, también es algo que me gusta mucho. Y sí, quizás no estoy haciendo cine, que es lo que más amo en la vida, pero estoy haciendo algo que me llena mucho, ¿no? O sea, de todas las bodas, mínimo un 80% de las bodas me dejan mucho. Y las bodas han sido para mí una escuela increíble de contar historias, ¿no? Porque Sí. además es un trabajo en el que cada fin de semana tengo un lienzo nuevo, de todas las maneras, personas nuevas, equipo nuevo, lugar nuevo, colores nuevos, y yo tengo que ver qué hago con eso, ¿no? Entonces, porque además no quiero hacer algo mediocre, no quiero hacer algo que, ¿sabes? Sea cualquier video de boda, sino realmente ponerle cabeza y ponerle corazón a lo que estoy haciendo
Y si lo ves como tal, realmente las bodas son una escuela muy, muy buena de todo punto de vista, de comunicación, de manejo del cliente, de saber leer una habitación, de poder, ¿cómo te explico? Capturar el momento también, ¿no? Sí, exactamente. Y eso, completamente. Tu capacidad de improvisar con lo que tienes es algo que nunca lo hice con las producciones y con las bodas ha sido como, ¿sabes? Como un tren que no para. Es un tren que no para. Entonces tú tienes que estar encima del tren o no estar en el tren. At all. ¿Sabes? No puedes estar a medias. No puedes como que, ay, no sé qué tal, que no sé qué. No. Tienes que o montarte o salirte completamente. Pero eso es obviamente si también tienes ambiciones en esa área, ¿no? Porque Claro. como te digo, si haces simplemente una boda por hacerla y ya, y te da X, pues Ujú. bueno, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Pero si tienes ambición en eso y quieres ser el mejor contando bodas y haciendo bodas, pues tienes que tener un trabajo como tal, tienes que tener una calidad como tal. Pero bueno, a lo que voy. Me preguntaste qué consejos le puedo dar a las personas que están empezando en el mundo audiovisual, ¿no? Ujú. Eh, no importa en qué mundo tú estás empezando, no, o sea, no importa como en qué área creativa estás empezando, yo creo que mi consejo principal es que aprendas a escuchar. Creo que no todo el mundo de repente piensa en esto al principio porque todos somos como unos cabritos locos queriendo hacer lo que sea para poder llegar a algún lado, pero creo que es muy, muy, muy importante aprender a escuchar. Y digo aprender porque uno piensa que uno escucha, uno piensa que uno tiene esa habilidad, pero realmente no. O sea, realmente no sabes cómo escuchar. Y eso solamente te lo da la práctica. Tú puedes oír miles de cosas en el día, pero aprender a escuchar y aprender a descifrar lo que otras personas piensan, sienten, quieren, necesitan, es una de las habilidades que te va a servir más en la vida para lo que sea que vayas a hacer, Es complejo. para lo que Sí. sea. Es muy complejo, pero no es difícil. O sea, No. realmente no es difícil. Es algo que simplemente te tienes que dar el tiempo a hacerlo. Este fue un consejo que a mí me dieron hace tiempo, cuando empecé, y me lo dio una persona que quizás no tenía más experiencia que yo. Pero es algo que realmente uno no se plantea hasta que te lo tienes que plantear, ¿no? Para escuchar. Si empiezas en un trabajo como pasante, si empiezas como ayudante, si empiezas la típica, ¿no? Recogiendo cables y tal. Que me da risa porque realmente nadie empieza recogiendo cables. Empiezas haciendo miles de cosas, sirviendo café y qué sé yo, y recogiendo algo, no sé. Pero ahí Pero, aprendes demasiado, demasiado. ajá, cuando tú no estás en una posición de control, de poder, de decisión, de liderazgo, etcétera, es cuando más puedes aprender de otras personas porque tú pasas un poco desapercibido y tienes la oportunidad de escuchar todo lo que está pasando y de aprender sobre todo lo que está pasando. Para mí, eso, empezar siendo nuevo en algo es como un lienzo en blanco del que puedes sacar miles de aprendizajes, ¿no? Entonces, claro, no lo vas a hacer toda la vida, no vas a estar siendo el nuevo toda la vida. En efecto, en algún momento dejas de ser el nuevo y pones en práctica todo esto que has escuchado, pero escuchando es que primero que se entiende la gente y segundo es que aprendes tú a entender a las personas y aprendes a entender el ámbito en el que estás y cómo funciona, porque cada ámbito es muy diferente y tiene un engranaje diferente, funciona diferente. Y creo que gran parte de lo que hacemos nosotros, sobre todo en medios audiovisuales y esto, ¿no? Storytelling y qué sé yo, Mm. es primero escuchar para poder entender qué es lo que se necesita hacer, ¿no? Entonces, escuchen mucho y como segundo consejo, simplemente hagan algo. Digo, esto yo creo que lo dice todo el mundo, pero es que haz algo tú. Nadie va a venir a ponerte un trabajo en las manos para el que tú no has hecho absolutamente nada para llegar ahí, porque ahorita la competencia es ruthless, o sea, la competencia es muy grande, todo el mundo tiene o una computadora o un teléfono o un micrófono, no tiene que ser este micrófono, puede ser el micrófono, ¿sabes?, del teléfono, puede ser lo que sea, pero todo el mundo que quiera hacer audiovisuales ahorita tiene una herramienta en la mano, tienes un Ujú, teléfono que literal. graba y no sé qué y tal y qué sé yo, todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene una cámara, incluso que está súper decente en el teléfono, todo el mundo tiene Instagram, todo el mundo tiene las herramientas gratis en Internet para hacer algo. Entonces, ve y hazlo. O sea, haz algo. Y después que hagas eso, preséntalo a alguien y lánzate.
y puede dar miedo, pero lánzate. Yo creo que mi ejemplo en ese caso es que yo hice vicio propio sin tener idea cómo se hacía un podcast y fue ensayo de error, de una manera segura, de una manera, sabes, con un amigo en el que yo confiaba, con personas, con un equipo mínimo, un equipo que yo podía, sabes, como manejar. Y gracias a vicio propio, luego hice otro podcast un poquito más ambicioso y ya teniendo dos podcasts, pude venderle la idea a alguien más de que yo sabía hacer podcast. Exacto, sí, básicamente. Quizás yo no sabía tener clientes de podcast, pero yo sabía que yo podía hacer un podcast y que podía hacer como que agarrar ese conocimiento y pasarlo con alguien que además me iba a pagar por hacerlo. La primera vez que yo recibí un pago por algo de podcast, yo dije, no Wow. vale, o sea, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Y ojo, no quiero decir que lo estaba haciendo mal, no, yo estaba haciendo lo que yo sabía hacer a la medida de mis posibilidades. Pero, then again, también, si tú no sabes algo, hay miles de videos en YouTube y miles de escuelas gratis en Internet que te pueden enseñar a hacerlo, ¿no? Ni siquiera tienes que pagar por un workshop, que ojo, si pagas por un workshop, perfecto, y estoy segura que vas a aprender mucho, pero hay tanto contenido gratis en Internet sobre lo que uno quiere hacer que realmente no estar haciéndolo Es no como... tiene sentido, o sea, no Ujú, tiene sentido. Entonces, tú estás haciendo este podcast, por ejemplo. Yo no sé cuáles son tus ambiciones más allá de este podcast, porque no te conozco y no sé qué más quieres hacer en la vida, pero te aseguro que solamente el hecho de tener este podcast y manejar la producción, tú me enviaste un correo súper específico sobre todos los procesos que íbamos a hacer y sobre la hora y sobre el link y tal. Tú estás ahí haciendo un trabajo de producción. Tú ujú, te exacto. presentaste, tú llegaste, me recibiste, me dijiste cómo íbamos a hacer este podcast. Eso es un proceso de producción. Y luego, cuando terminemos aquí, tú vas a editar esto o se lo vas a dar a alguien para editar y lo vas a procesar y lo vas a montar en algún lado y lo vas a promocionar y qué sé yo. Tú estás haciendo un trabajo. Entonces, la gente piensa que por estar haciendo sus hobbies y por estar poniendo en práctica sus pasiones y tal, eso es algo que no te va a no te va a dejar nada porque simplemente es algo que te gusta hacer. Ajá, No, pero exacto. ahorita todo lo que a nosotros nos gusta hacer, Suma. todo, suma, te da un talento, te da una herramienta, te da un recurso y lo puedes monetizar. Entonces, sé muy claro o clara contigo misma sobre qué es lo que tú quieres monetizar, porque hay cosas que de repente tú quieres mantener como hobby y que quieres que siempre sea tu hobby y no pensar en Ujú, eso a nivel de trabajo. Pero, then again, mira todos esos TikTokers que lo que querían era hacer videitos divertidos en su teléfono y mira la cantidad de millones que se están metiendo en el bolsillo por estar exactamente, haciendo videitos divertidos con su teléfono, ¿no? Entonces, todo exactamente. se puede monetizar, mínimo en un momento de la vida, lo puedes monetizar y puedes llegar a algún lado con eso, ¿no? Entonces, si tenemos las herramientas y si podemos hacerlo, ¿qué hacemos que no lo estamos haciendo? ¿Sabes? Entonces, yo creo que mientras sean como cosas que puedas manejar en las dos manos, creo que con eso estamos, ¿no? O sea, si te sobrevendes y si te sobrellenas de trabajo, ya vas a dejar de hacer realmente lo que te gusta y vas a empezar a como superproducir en masa y quizás ahí le pierdes un poquito de amor, ¿no? Pero también, si esa es tu ambición, go for it, o sea, go for it. Qué bueno que puedes tener muchos, ¿sabes? Como muchos pájaros bueno, no que matar, porque eso suena horrible, pero tú entiendes, ¿no? O sea, em, creo que uno tiene que meter gente en el barco hasta que se pueda, antes de que se Claro, hundan, ¿no? antes que se hunda. Y tener la idea de que, ok, hasta aquí llegué. Y luego voy a mantenerme aquí, voy a ser el mejor a este nivel en el que puedo llegar y luego que sea el mejor en esto, entonces pienso en seguir al siguiente nivel, ¿no? Tal cual, exactamente. De hecho, siento que cada vez más personas se están dedicando a experimentar y a ver qué cosas pueden hacer y el hecho de hacerlas porque les gusta hacerlas es lo que hace que a lo mejor funcionen muchísimo más y por eso hay tantas como cosas nuevas ahorita porque la gente como que durante la pandemia se dedicó a hacer cosas que le gustaran y al final resultó por eso, porque te gusta y porque lo quieres hacer con pasión. Sí, yo creo que la pandemia le enseñó a mucha gente o le hizo entender a mucha gente que estaban haciendo cosas que no le gustaban, o que quizás sí le gustaban, pero que ya había pasado como su etapa de hacer eso y que querían pasar a algo próximo, y eso está bien. Yo creo que la vida es demasiado corta, entonces tenemos que hacer lo que realmente sintamos que debemos hacer, ¿no? Y yo creo que como último de ese punto, yo lo último que puedo decir para alguien que está empezando, perdón que regrese como a esa pregunta, pero para alguien que está empezando, yo diría que todo lo que aprendan, todo lo que alguien más les enseñe,
todo lo que escuchen y todo lo que saquen de esa información no se la queden para sí mismos, sino que también la pasen a alguien más. Creo que Ujú, así es como funciona no solamente en esta industria, sino en la vida. Yo creo que cuando tú sabes algo, no te lo quedes para ti mismo, porque quedártelo para ti mismo, eso sí sería ser egoísta. Y creo que aprendes mucho más pasando información porque de alguna manera te abres al universo a decirle al universo, aprendí esto, se lo estoy enseñando a alguien más, esa otra persona tiene ahora este conocimiento y yo puedo tener más conocimiento ahora. O sea, yo ujú. tengo como un espacio para más conocimiento, ¿no? Exactamente, Entonces, todo lo que aprendas intenta de alguna manera enseñárselo a alguien más y darle ese conocimiento a alguien más y no quedártelo tú. Yo he aprendido demasiadas cosas en los últimos años por YouTube, literal, porque alguien decidió, por más que monetice su canal o no, o lo que sea, alguien decidió enseñar algo que yo justamente necesitaba en ese momento aprender. A mí me sale gratis, yo no pago por YouTube, es un conocimiento que está en internet gratis y yo estoy muy agradecida con toda la gente que se toma el tiempo de montar cosas, montar videos, información, educación en internet gratis y estoy muy agradecida con todas las personas que me han enseñado a mí sin recibir nada a cambio. Estoy segura que el universo de alguna manera les hizo, o sea, les devolvió lo que me enseñaron a mí. totalmente, Pero totalmente. yo me he encontrado en el camino con muchas personas que me han enseñado sin recibir absolutamente nada a cambio y son esas personas las que de alguna manera han formado mi carrera y me han formado a mí como persona. Entonces tú, si puedes tener la oportunidad de ser esa persona para alguien más, no importa que estés empezando, que tengas 10 años en la carrera, que tengas 25 años en esto, hazlo, enséñalo a alguien más. Y de alguna manera el universo te va a volver a enseñar a ti otra cosa nueva, pienso yo, no sé. Mm, Me encanta esa forma de pensar. Siento que estoy totalmente de acuerdo con eso. Para finalizar esta hermosa conversación que me ha llenado muchísimo, ¿cuáles son las tres cosas que le recomendarías a alguien? Puede ser libros, películas, podcasts, aunque ya recomendaste dos podcasts. Entonces, no sé. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, Serial y otro. Bueno, X. Ok. Tres cosas que puedo recomendar ahorita. Ajá, lo que A sea. quien sea. Ujú, a quien sea. Ok. A quien sea. Wow. Me quedé en blanco. Típico. Una Típico que te película. pasa que. Ok, una película. Me quedé en blanco. Espérate, yo puedo, yo puedo. Dale, Yo dale. puedo. Em, bueno, Noche Bidún, muy buena. Todavía no la veo. Está muy buena. Sin embargo, si puedo recomendar otra película, déjame pensar. Ay, me quedé en blanco, qué loco. ¿Cómo te pasan estas cosas, no? Em, Libro, no sé, algún libro, alguna ok, charla. libro. Sí, 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 sí. Lo peor es que estoy segura que tengo muchas cosas porque siempre estoy viendo cosas que quiero recomendar y se me van de la cabeza. Ok, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Daisy Jones and the Six. Está increíble, realmente me gustó, me está gustando muchísimo leerlo, sobre todo porque venía a leer otro libro mucho más pesado que se llama The Days of Abandonment, Los días del abandono, de Elena Ferrante, y me gustó mucho, pero es un drama muy pesado. Y estoy leyendo Daisy Jones and the Six. Están haciendo también ahorita una serie de Amazon, una miniserie, bueno, una serie limitada de Amazon, es decir, una sola temporada sobre este libro y la verdad se lee muy fácilmente, se lee rápido, se lee bonito. Es como un libro que es como un documental sobre un documental falso, digamos, sobre la historia de un grupo de un grupo de rock de los 70 que se llama The Six y una vocalista de los mismos años, una it girl, digamos, del rock de los 70 que se llama Daisy Jones, ¿no? Ok. Dicen que está como basado ligeramente en la historia de Fleetwood Mac. Yo creo que sí, porque suena bastante a eso, pero se lee muy fácil, es una lectura muy ligera, muy, muy cool, que está muy divertida para mí. Lo recomiendo si alguien está buscando como sacar su cabeza un poquito de cosas que están pasando en la vida, porque hay muchas cosas pasando en la vida. Otra serie que pudiera recomendar, que ahorita me acordé, digo, la vi hace meses, pero la verdad no he dejado de pensar en ella, es I May Destroy You. Está en Ok, HBO. sé No cuál sé si la es. viste. No la he visto todavía. Bueno, te la recomiendo. Creo que es una serie maravillosa que necesitaba muchísimo más alcance del que tuvo.
y es una serie limitada también, una sola temporada. Es escrita, producida, dirigida, bueno, no sé si dirigida, pero sí protagonizada por Micaela Coel, que es Mm. una creadora británica maravillosa y es una serie que es necesario ver, o sea, es necesario verla, tipo, no, eh, no tiene sentido lo bien producida, escrita que es, y además es una serie que es una... em, como una especie de catarsis de Micaela Coel, que es la creadora, Ok. sobre una experiencia personal que le pasó, que la marcó básicamente de por vida. Em, y es un proceso creativo el que ella tuvo que pasar muy doloroso, pero hecho de una manera magistral, ¿no? La serie está increíble. Así que bueno, la recomiendo mucho. I May Destroy You. Y luego, si puedo recomendar una película, Ahora sí te acordaste. no, pero es que, ¿sabes qué? Voy a abrir, Letterboxd. sí, mi Letterboxd, porque es que se me olvida, te lo juro por Dios, Ana, se me olvidan las cosas ahorita. Es que manejo mucha información y siento que cuando me pones así en el spot, se me va. Pero bueno, Me suele pasar con los eh, nombres de los actores o de los directores. Estoy como que yo estudié esto, se lo juro que lo estudié ya y sé, sí. Ok, ya. Ok, una película que puedo recomendar definitivamente, que la vi en verano y me hizo la vida demasiado feliz, Sola, con Z, okey. dirigida por Yannick Sabravo y protagonizada por Riley Keough y Taylor Page. Wow, qué peliculón. Está increíble, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es una película chiquitita, indie, que además se estrenó en Sundance en 2020, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, porque Sundance es en enero. Eh, y es una película que tiene un sello de dirección maravilloso por Yannick Sabravo, que es una gran directora americana. Em, y es básicamente una historia que comenzó siendo un hilo de Twitter como en el año 2016, Guau. quizás, sí, 2015, 2016. Fue un hilo de Twitter de una chica que pasó una noche muy loca en, creo que Tampa o algo así, en Florida, en algún lado de Florida. Em, Pasó una noche muy loca en la que se supone que ella fue a un viaje a hacer ciertas cosas, a trabajar de cierta manera, a ganar dinero una noche, y el viaje escaló demasiado, la historia escala demasiado y se va pero a la locura. Y fue un hilo de Twitter que en el momento tuvo muchísima popularidad. Y inmediatamente muchísima gente lo quiso hacer una serie, una película, o lo que sea. Y bueno, Yannick Sabravo tomó esta historia y la tradujo a película, a largometraje. Y la verdad es que, no, es divertidísimo, es un viaje súper divertido ver la película. Y bueno, es dirigida también por una mujer. Todas estas tres cosas que te di son, eh, creo que, no sé si es coincidencia, pero son todas creadas por mujeres, que creo que es mucho lo que ha sido como mi vida últimamente del contenido que consumo. Me veo muy atraída a ver contenido, consumir contenido hecho por mujeres y la verdad es que sí, no sé, es diferente, me siento mucho más identificada, me siento como atraída a ver el contenido. Tengo un grupo con unas amigas, somos 5 amigas, que el grupo empezó con la única idea de ver películas dirigidas por Por mujeres mujeres. y tenemos una lista de películas, ya Ay, me encanta. hemos visto como 15 o 20 o algo así. Luego el grupo evolucionó a ser un grupo de amigas de chismes, pero bueno, seguimos con la idea de ver Películas. películas dirigidas por mujeres y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Me Y la verdad encanta. está muy fácil ahorita, está muy fácil, hay tanto cine maravilloso dirigido por mujeres que Afortunadamente está muy fácil. sí, creo que cada vez es más fácil, cada vez tenemos más oportunidades y creo que es un cine que hay que ver. O sea, te pudiera decir ahorita muchas otras películas que vi el año pasado, que fue un año increíble para el cine dirigido por mujeres. Femenino. Ujú. Ujú, y creo que vale mucho la pena ponerle el ojo y buscarlo, ¿no? O sea, cuando lo empiezas a buscar, creo que eventualmente se vuelve algo natural y simplemente tu atención se va como hacia ese cine, Hacia eso, sí, ¿sabes? sí, exacto. Además,
también es súper bueno rodearte de mujeres en el audiovisual porque digamos que el audiovisual hay que aceptarlo, es un mundo un poco de hombres o ha sido un No, mundo 100%, un poco de 100%. hombres y a veces como Ujú, que nos cuesta mucho como mujeres llegar a ujú. darle una voz a lo que queremos decir. Era muy raro antes ver directoras de fotografías con los equipos, ahora está siendo más normal. Ayer Emma Watson, Sí, la o vi, sea, fue la como amo. te rezo. Y Sí. a las personas que escuchan esto, júntense con sus amigas y más con mujeres en el audiovisual porque hay mucho poder ahí. Sí, y la energía que tiene un grupo de mujeres haciendo algo, dirigiendo algo, eh, creando algo, es una energía que no se puede como comparar con ninguna otra cosa. Creo que es una energía muy bonita, es algo que yo particularmente en estos últimos años he apreciado muchísimo. Yo pasé mucho tiempo trabajando con muchos hombres, que los quiero mucho y aprendí mucho de ellos, Ujú. bueno, de ellos específicamente, pero la verdad es que luego este año he tenido más oportunidad de trabajar rodeada de mujeres y ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido muchísimo y me he conectado mucho más con ese lado femenino que quizás cuando pasas mucho tiempo rodeada de De hombres hombres. es un poquito más difícil porque tú como mujer de alguna manera, sin ni siquiera pensarlo inconscientemente, como ocultas muchas partes de ti, de quién eres, de lo que te gusta, de lo que necesitas, por, sabes, tener esta imagen de que, tengo que quedar bien con mis compañeros y no pueden pensar tal cosa de mí, qué sé yo, Tal y se cual. espera de mí tal cosa y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo últimamente como que ya ni pienso eso, ya me da igual y yo hago lo que quiero hacer y si mis compañeros hombres tienen algún problema con eso, bueno, es su problema, tipo, no me interesa, sinceramente. Tal cual, Pero exactamente. sí. Bueno, Ori, muchísimas gracias por esta charla de casi una hora. Bueno, una hora exactamente. Fue súper chévere porque conectamos con muchos aspectos. Siento que estoy como muy de acuerdo contigo con lo que dijiste. Hay que aprender cosas de internet, hay que hacer lo que nos gusta, hay que confiar más en lo que queremos, como escucharnos más. Escuchar y escucharnos más. Sí. Muchísimas gracias por este episodio. Muchísimas gracias a ti, Ana, y espero que este proyecto te siga trayendo muchas cosas bonitas y que lo sigas disfrutando, porque realmente eso es lo que importa. No importa cuánta gente te escucha, no importa si llegas a X parte, lo que importa es que tú hagas algo que salga de tu corazón. Ya luego, si tiene éxito, maravilloso, y espero que tenga mucho éxito tu proyecto, pero siempre piensa que más allá de cualquier expectativa, haz lo que te haga feliz hacer, lo que te salga del corazón hacer y creo que mientras haya más personas que lo hagan y que conecten con otras personas, así como tú estás conectando ahorita conmigo, creo que es que vamos a seguir creando una industria y un mundo creativo muchísimo más abierto y muchísimo más amable y respetuoso los unos con los otros, ¿no? Y creo que eso trae mucha luz también. Entonces, muchas gracias por Totalmente. invitarme.